Sí se escucha, Hola, compañero. Sí, compañero, buen día. buenos días, muy amables. Bueno, comunicarles que el doctor en unos minutos más se va a conectar, pedirles por favor su paciencia y ya vamos a comenzar seguramente la clase. Buen día. ¿Se me escucha, compañeros? Compañeros. Doctor, buen día. Sí, doctor, se lo escucha. Perfecto, gracias, compañero, muy amable. Un gusto saludarlos por este medio, un placer como siempre. Bueno, pido su comprensión el día miércoles hemos tenido una emergencia, pero entiendo que han avanzado ya el tema 5 con el compañero ayudante. Lo que vamos a hacer va a ser reforzar lo que ya han visto y vamos a tratar de definir algunos conceptos claros, justamente pensando en la evaluación que tenemos ya cerca, ¿no? Bien, el tema 5 es vicios del consentimiento, como ustedes bien saben. Ya, entonces, a ver, vamos a comenzar a hablar un poco de los vicios del consentimiento. En realidad surge un vicio, surge una controversia en la aplicación del consentimiento como tal en todo lo que ya hemos visto, cuando justamente estamos en presencia de algún elemento que pretende destruir o menoscabar aquel criterio de consentimiento puro, libre, consentido que debería tener toda persona que suscribe un contrato o inicia una relación contractual. ¿Ya? Entonces, la voluntad, como habíamos dicho anteriormente, es el elemento más importante en la formación del contrato, ¿no es cierto? Porque justamente de la voluntad es que va a surgir el querer, un querer que va a ir orientado a satisfacer siempre una necesidad, ¿no es? Porque uno no contrata como loco, sino contrata en el sentido de que quiere solucionar un aspecto o de repente quiere satisfacer una necesidad expresa en su quehacer cotidiano, ¿no? Como hablábamos y varios ejemplos hemos tomado, por ejemplo, aquella familia que tiene una persona de la tercera edad que necesita una enfermera especializada, digamos, en atención de personas de la tercera edad, entonces, en ese caso, ¿qué corresponderá? Corresponderá nomás que se busque la contratación de una enfermera especialista, ¿no? Entonces, dense cuenta que surge la necesidad de contratar, este querer de contratar, justamente para satisfacer necesidades. Pero este querer, esta voluntad expresa de manera inmediata, de manera inicial, digamos así, cuando se pretende satisfacer un criterio, un criterio orientado a la necesidad que uno pueda tener, ¿no? Este querer no se forma de manera instantánea, no se forma de manera eventual, violenta, sino que supone todo un proceso. Ese proceso de formación de este querer, de esta voluntad que se va a manifestar, ¿no ves?
ese proceso puede presentar defectos, puede presentar anomalías, puede presentar irregularidades, que hacen que una persona exprese o omita lo que quiere y la declaración que se realiza al respecto, y puede de alguna forma menoscabar, anular, ya, si se quiere, esta voluntad inicial. Y esta voluntad inicial, cuando se encuentra de alguna manera afectada, es lo que se conoce como vicio del consentimiento, ¿ya? En resumen de cuentas, podríamos decir que el vicio del consentimiento, ¿ya?, es una anomalía, es un defecto que daña la voluntad de las partes en el proceso de formación de esta voluntad. Desde que una persona, digamos, asimila la idea de que va a realizar tal declaración en sentido de conseguir tal o cual aspecto. Entonces, los vicios del consentimiento en conjunto son esas circunstancias que dañan ese querer, esa voluntad, de tal forma que genera un aspecto que puede ser derivado en su nulidad o anulabilidad. Reiteramos. Vicio del consentimiento es una anomalía que justamente va a ir orientada a dañar la voluntad que surge al momento en que ésta se está iniciando, cuando la persona pretende declarar su asentimiento, su consentimiento para la consecución de una relación contractual o para el inicio de una relación contractual. Entonces, los vicios del consentimiento son esas circunstancias que dañan ese querer, esa voluntad, de tal forma que la consecuencia que se va a obtener con lo que supuestamente es legal, pero que ya está viciado por este vicio del consentimiento, ya, no es lo que uno quiere. El resultado final no va a ser lo que el actor de la voluntad desea obtener. Todo lo contrario. Por eso es un vicio, ¿no? Por eso hablamos de vicio. El vicio, en sentido puro, simple, lato, general, ¿qué significa? Algo extraño, algo que contamina, ¿no es cierto, compañeros? Entonces, sobre esa lógica, aplicando este concepto de vicio en el consentimiento, supone ese elemento externo que va a venir a afectar de manera profusa la voluntad, el inicio, el querer mismo de la persona que desea suscribir o que va a suscribir la relación contractual, y que además va a tener como resultado final aquello que no quería. Aquello que no quería. En ningún momento una persona que ha sufrido de un vicio del consentimiento va a llegar a una consecución de algo que sí quería, porque en ese caso no estamos en proceso del vicio. La característica fundamental del vicio de consentimiento justamente está orientado en ese sentido, de que la persona que está sufriendo ese vicio en su consentimiento va a obtener un resultado que no es el que desea, no es el querido. Y no puede serlo de ninguna manera, porque justamente el vicio ha afectado en origen el consentimiento de esta vida. Hemos analizado en la anterior lección el consentimiento y el desarrollo de ello. Ese consentimiento habíamos dicho que tiene que ser libre, espontáneo, bilateral, objetivo, realizable, legal, ¿no es cierto? Hemos hablado de tantas características y hemos desarrollado la doctrina. De manera concreta, pero la hemos desarrollado. El vicio de consentimiento complementa lo que habíamos dicho en razón a que ya estamos en presencia del lado negativo, digamos, de ese consentimiento. Ese consentimiento afectado, como nos dicen los hermanos masón, ¿no? Ese consentimiento vulnerado y viciado. Entonces, efectiva, ese consentimiento que debería surgir de manera libre, espontánea, sin ningún tipo de arbitrariedades, se ve afectado notoriamente, justamente por este vicio,
en el querer, en lo que pretende realizar, cuya característica fundamental va a ser que el resultado final de la relación contractual o el resultado que se llegue a conseguir con la relación contractual en ejercicio de un consentimiento viciado no va a ser el que busca la persona. Esa es la característica fundamental. ¿Ya? En resumen de cuentas, podemos decir que existe una falta de concordancia entre lo que uno quiere y lo que se obtiene. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los vicios del consentimiento? Ustedes ya saben, ¿no ve? Error, ¿qué más será? Ya han visto con el... Dolo y violencia. Dolo y violencia. Dolo y violencia. Es bonito y sencillito este temita, ¿no ve? Error, dolo y violencia. A ver, vámonos por el primero. Error. Y vamos a analizar un poco la corriente clásica, ¿ya? El error, ¿qué es? Es creer lo verdadero por falso, lo falso por verdadero, ¿ya? La falsa concordancia entre lo que uno quiere y el resultado obtenido. Ese es el error. Un ejemplo para que se entienda mejor. ¿Cuándo existe error? Por ejemplo, miren, hace un tiempo, y hemos atendido un tema al respecto, ¿se acuerdan del edificio Alcázar? Aquí en la Federico Suazo, justamente de la Batallón Colorados, llegando hasta la parte de abajo, unos cuantos pasitos, detrás del Don Bosco, ahí está, para que se ubique. ¿Se acuerdan, compañeros, que hubo un problema con la construcción y los cimientos se habían desquebrajado? Temían que todo el edificio se caiga, ¿no es cierto? Han debido escuchar de esa noticia. Y bueno, los que no han escuchado pueden ver en las redes sociales, aún siguen antecedentes del tema. En su momento, el nefasto alcalde Revilla ha puesto ha curado, entre comillas, el machón poniendo un cinturón de acero. Un cinturón de acero que, viéndolo técnicamente, tiene solamente una garantía de 10 años. ¿Ya? Bueno, es otro tema. ¿Y por qué conozco de detalle esto? Porque hemos atendido un caso al respecto, ¿no? En esa coyuntura, compañeros, había muchas personas que estaban desesperadas por deshacerse de su bien. Deshacerse inmediatamente porque ellos pensaban, no, se va a caer. El promedio del valor de los departamentos estaba oscilando antes de que ocurra este hecho tan complicado, ¿no? del machón quebrado, si se quiere, o rajado. Estaba oscilando entre los 80 a 120 mil dólares el valor de los departamentos. Cuando ocurre este siniestro, ¿no? ¿Qué pasa? La gente en su desesperación dice, no, urgente, lo vendo, lo que me paguen. Llegaron a ofrecerse hasta 16 mil dólares el departamento. Y yo digo con conocimiento de causa porque a mí también me han ofrecido. Pero como nosotros conocemos de derecho, algo en tantos años habíamos aprendido, ¿no ve? Hemos dicho, a ver, si yo pago ahorita y me compro, ¿qué puede pasar a futuro? Porque existía la posibilidad de poner este anillo, esta cosa que ha dicho el señor Revilla y todo lo demás, que supuestamente va a sostener y demás cosas. Hasta ahorita lo está haciendo, ¿no? Aunque hay otras medidas más que han utilizado. Y entonces, lo que ha pasado ha sido lo siguiente. Algunos evidentemente han vendido pues a precio de gallina muerta, con tal de perder todo, se han lanzado. Pero cuando se estabiliza todo, se estabiliza la construcción como tal, ¿qué es lo que ocurre? Las personas que habían vendido a precio de gallina muerta dicen, no, ha habido un vicio de mi consentimiento para que yo pueda deshacerme de este bien. A ver, explique su postura ya ante un juez, ¿no? En proceso ya. Yo he sufrido un error en el precio, dice.
pero usted ha ofrecido, ¿no? Pero el error era de que a mí me han dicho que se iba a caer, me han hecho inclusive en error en el precio, porque el precio real oscila entre los 80.000 a 120.000 dólares. Se me han pagado 16.000 dólares, pero había un error en el precio. O sea, falta de concordancia entre lo querido y el resultado obtenido. ¿Se dan cuenta? Hasta el día de hoy sigue ventilándose la acción. Evidentemente hay un error, no es menos cierto, pero a contraparte también hay una declaración de voluntad en ese sentido y será el juez quien define esas circunstancias. Veremos cómo les va. Ya de pormenores ya no me entero, ustedes saben, yo soy notario, no puedo patrocinar procesos, pero en primera instancia trataron de lograr un acuerdo conciliatorio, hemos conocido esto, ¿no? Y bueno, han iniciado esas demandas. Esa es la lógica del error. Cuando se engaña, cuando se pretende dar algo que no necesariamente va a satisfacer, o existe un error en la contraprestación de lo que se está acordando contratar, como en el ejemplo, el precio del bien, ¿no es cierto? Automáticamente error. A ver, en concreto, veamos los tres requisitos, ¿ya?, del error. El error, primer requisito, esencial y determinante. El primer requisito es el requisito esencial y determinante. El segundo requisito es el error excusable y el tercer requisito, error personal, llamado también errors. ¿Ya? A ver, vamos a analizar brevemente uno por uno. El error esencial o determinante debe ser determinante en la formación de la voluntad. Debe tener tal incidencia que sin la misma el individuo no hubiera celebrado el contrato. Debe afectar de manera profusa e indiscutible la voluntad de una de las partes, de tal manera que este error genera una consecución o una celebración de contrato que obviamente en sus efectos jurídicos no va a ser el que pretende la parte que ha sufrido el error. Ahí hablamos de un error esencial o dominante. Ejemplo claro, lo que ahorita acabamos de hablar, ¿no es cierto? La venta de un bien por un valor forzado por las circunstancias, ¿no? Es un error esencial o determinante porque evidentemente se ha sumado ese elemento que ha menoscabado su voluntad, su querer, y ha derivado en que se pueda formar un contrato que no necesariamente va a satisfacer las necesidades o el querer de la parte contratante. Ese es un error esencial o determinante. Error excusable como requisito. A ver, lo explicamos, en el sentido de que cualquier persona o cualquier situación puede tener una mala apreciación de la realidad, ¿ya? El error excusable, a ver, para que me entiendan en términos vulgares, podríamos decir que es el sin querer queriendo, ¿ya? Es aquel que se da, y bueno, obviamente puede darse a cualquier persona, pero se da una situación, ¿ya?, que puede tener una mala apreciación de la realidad por una de las partes. Por ejemplo, yo quiero comprar, por decirles, ya, 100 zapatillas deportivas de la marca Nike, ¿no? Como se leería en español, pero se pronuncia Nike, ¿no? Ustedes saben bien. Y entonces realizo mi oferta de contratación, deseo contratar para mi empresa 100 zapatillas Nike deportivas, y se presentan varios. Y dentro de ellos, uno que presenta su producto para la venta, y no dice Nike, dice Neke. Han debido ver, ¿no? Hay falsificaciones, burdas falsificaciones que tratan incluso de aprovecharse de la imagen de marcas reconocidas, ¿no? De bueno, así primero tú lo ves de lejos y parece que dijera Nike, pero ves de cerca es una E reducida y dice Neke. De repente la calidad del zapato es respetable, pero no se asimila al original.
el precio obviamente va a ser muy inferior con relación al original, de lógica, porque si fuera más es pues una compra burda, absurda y tonta, porque tú prefieres ir a comprar en la tienda original para adquirir si va a ser más. Pero en esa lógica de tratar de economizar, tú puedes ver el elemento y no te has cerciorado a detalle de que dice neque y no dice nique. ¿Qué ocurre? Ya, compras el contrato, sí, 100 zapatillas Nike, pero al momento de que te entregan, dice neque, parece Nike, parece Nike, pero es neque. Ya cuando abres y comienzas a repartir a tus trabajadores, les dices, se los he comprado con todo cariño, zapatillas Nike para el aniversario de la empresa. Ahí tu hombre de confianza viene y te dice, perdón, doctor, licenciado, licenciada, esta zapatilla no es original, y además no dice Nike, dice Neke, mire, dése cuenta, la I, la que parece I es una E reducida. Ah, caramba, entonces de repente ya tú puedas considerar ese elemento y decir, ucha, aquí hay una situación de dolo, de error, ¿no? ¿En qué sentido? En que la situación tiene una mala apreciación de la realidad, no ha surgido una apreciación de la realidad idónea. Y si la intención ha sido dolosa, ingresamos en otro campo, que más adelante lo vamos a ver. Error, dolo, violencia, ¿no ven? Ahorita estamos en el error. Si es culposa, evidentemente podemos suscribir un contrato, una decisión de contrato, devoluciones y todos somos felices. Pero si existe el dolo de por medio, tiene otro tratamiento. No el dolo penal, por si acaso. El dolo penal tiene otra lógica, otro sentido, no nos confundamos. ¿De acuerdo? El dolo civil. Pero más adelante lo vamos a ver. Tercer requisito. Error personal, el llamado errams. El error no es un querer inducido, lo debe provocar otra persona. ¿Ya? Debe ser provocado por otra persona. Se trata de un equívoco personal. O sea, el error como tal, para que surja como con esa esencia de vicio que surge para el consentimiento y que no cae dentro del campo de lo doloso, ¿ya? No debe ser suscitado de manera dolosa por otra persona, sino que debe ser suscitado en una falsa apreciación, ¿ya? En una falsa consideración de lo que se va a obtener y obviamente en un resultado no idóneo de lo que se pretende contratar. Entonces, el ERAMS, o error personal, supone que yo como contratante o como parte contratante he asimilado de manera distorsionada una realidad concreta. A ver, para que se entienda mejor, analicemos lo que les decía del edificio Balcasa. Yo les decía ahí que en una desesperación los copropietarios deciden, los propietarios de estos bienes deciden vender a precios de gallina muerta, ¿no? En un momento, digámoslo así, de ofuscación, cuando no tenían, evidentemente, una percepción idónea de lo que podía ocurrir, sino todo lo contrario, por este momento coyuntural, estaban realizando una disposición patrimonial que obviamente iba a menoscabar de gran manera su patrimonio, pero que pretendía en la esencia del conocimiento de lo que estaba generándose, salvar algo de este, ¿no? Y de repente tomar algún incauto que compre algo que se está por derrumbar. El problema fue que luego se estabilizó. ¿Por cuánto tiempo? Eso sí es una incógnita y bien complicada, ¿no? Porque los expertos dijeron, no, señores, demolición es esto, es demolición. Pero bueno, ya es otro tema. Entonces, aquí hay un error personal o ERAMS que no es un querer incluido o provocado por la contraparte, por la persona que quiera comprar este departamento en este edificio, sino que se trata de un equívoco personal, algo que es asimilable a la persona que desea contratar. ¿Se dan cuenta? Surgió
el error, falsa apreciación de la realidad sobre algo concreto que evidentemente puede o no puede ocurrir, pero que de ninguna manera corresponde a los cánones comunes y corrientes si esta relación contractual hubiera ocurrido sin ningún tipo de elemento externo, como el peligro de que este edificio se venga abajo, por ejemplo. Porque en condiciones normales, fácilmente se hubieran venido 8.000, 80.000, 90, 100.000, de repente más. ¿No ven? Entonces, he ahí los tres elementos del error. Ahora hablemos de clases. Nos vamos a ir a hablar de algo más concreto. ¿Ya? Tenemos dos clases de error, o dos tipos de error. El error de derecho y el error de hecho. Error de hecho, error de derecho. Vámonos por el error de derecho. Consiste en el falso conocimiento de la norma jurídica cuando se tiene una falsa apreciación del ordenamiento jurídico, sobre todo en materia civil, ¿no? Donde prima un principio. Nadie puede alegar ignorancia de la ley. Este principio además es de orden constitucional, ¿no es cierto? Que nos dice que desde el momento que la ley es publicada, ¿no es cierto?, rige para todos y es de aplicación general. En consecuencia, nadie puede argumentar como medio de defensa el desconocimiento de la ley. Y ustedes saben bien por sus estudios, tanto el derecho civil 1 como el derecho constitucional. Entonces, el error en el derecho consiste justamente en ese falso conocimiento de la norma jurídica, ¿ya? Pero además que debe ser contrastado con el principio de vigencia normativa, que nos dice claramente que desde el momento de su publicación, una ley es obligatoria para todo estante y habitante del territorio boliviano. Ya hemos hablado de estantes y habitantes, pero brevemente hacemos un repaso, ¿no? Los estantes son los que están de paso, los que están por el momento, en otras palabras, ¿no? Personas que pueden ser extranjeras o de repente nacionales que viven en el extranjero, que están de paso en el territorio, tienen que someterse a las leyes de nuestro territorio. Y los habitantes son todos aquellos que tenemos fijado como domicilio principal o como actividad principal aquí a esta hermosa tierra, Bolivia, ¿no es cierto?, en cualquiera de sus departamentos. Entonces, el error de derecho técnicamente no es excusable, técnicamente tampoco te limita en la aplicación del derecho, todo lo contrario, es una garantía de presunción de legitimidad y aplicabilidad de la norma jurídica. ¿En qué sentido? Lo que les decía hace un momento. Nadie puede alegar desconocimiento de la ley, todo lo contrario, se presume el conocimiento general de la norma jurídica desde el momento de ¿qué? De su publicación. Muy probable pregunta de examen, ¿no? ¿Por qué desde publicación y no promulgación? Porque desde la publicación es que la norma ingresa a un ente de comunicación general, que es la Gaceta Nacional de Bolivia, ¿no es cierto?, la Gaceta Oficial de Bolivia, donde este ente descentralizado que se va a dedicar a empoderar, si se quiere, a publicar, si se quiere, ¿no?, a dar a conocer las normas jurídicas. Evidentemente hay que pagar un canon, aunque ahora tenemos acceso mediante el internet a la posibilidad de que nos lleguen incluso mediante correo electrónico todas las normas que salen todos los días. ¿Ven? Entonces, esa lógica nos obliga a señalar de manera taxativa que el error de derecho es excepcional en cuanto a su aplicación, porque les reitero, nadie puede alegar ignorancia de la ley, nadie. Alguna vez hemos atendido algunos casos en los cuales, de manera hasta burda, se podría decir, ¿no?, abogados que están totalmente perdidos en lo que se pretende demostrar en derecho, trataban de sustentar una postura procesal, una pretensión procesal, alegando que su patrocinado, su defendido, era una persona humilde que se dedicaba, por decirles, a la mecánica y que por tanto no conocía la norma. Por favor, por favor. Yo sé que de repente, en esencia, hay muchas personas que no conocen. Es más, alguna vez lo hablamos,
Les dije, incluso nosotros que estamos metidos en el campo del derecho prácticamente todos los días, no conocemos todas las normas, pero conocemos ese principio, nosotros por lo menos los estudiantes de derecho, que nos dice que nadie puede alegar ignorancia de la ley, la presunción normativa y vigente de la norma objetiva positiva, ¿no es cierto? Y ustedes saben bien, por sus estudios de este primer año les meten, ¿no? Con la introducción al derecho de tema. Entonces, podrás fundamentar una pretensión procesal en juicio de cualquier naturaleza, alegando que tu defendido, tu patrocinado, desconocía la norma al momento de la suscripción del acuerdo, contrato o relación contractual. La respuesta es clara y obvia. No, no, porque nosotros como estantes y habitantes tenemos la obligación de conocer la norma. Y si no la conoces, pues antes de firmar, agarrarás el contrato y dirás, un segundito, voy a consultar con mi abogado. Pero si otorgas tu consentimiento mediante la suscripción de la firma, y ahora, como se pide ante las notarías, debe pulgar derecho más, ¿qué estás brindando? Tu consentimiento absoluto, libre y consentido, y no podríamos alegar vicio. Por más que existe evidentemente ese error de derecho como vicio del consentimiento. Ahora, ¿cómo pretenderás probar un error de derecho como vicio del consentimiento? De repente los efectos jurídicos generados por este instituto jurídico que estaba relacionado con el contrato no son los que esperabas. Ah, otra lógica, ¿no? Otra lógica. Y entonces ya será la utilidad y habilidad del abogado que, conforme los medios probatorios propuestos en juicio, pueda lograr que el juez asimile como propia la tesis presentada al momento de fundar su demanda y su pretensión procesal, y en mérito a ello pueda salir una resolución favorable. Pero ese ya es un momento posterior y expresamente catalogado como relación contractual particular, porque de manera general, les reitero, nadie puede alegar ignorancia de la ley. ¿Ya? Eso en cuanto al error de derecho. Ahora hablemos del error de hecho. A ver, hay una pausa. ¿Hasta aquí todo claro? ¿O estoy hablando solo? ¿Todo bien? Todo claro, doctor. Sí, doctor. ¿Ya? Cualquier duda, por favor, Claro. no hay ningún problema. Error de hecho. Ya hemos hablado del error de derecho. Ahora el error de hecho. El error de hecho en realidad ya es más de lo nuestro, digamos, ¿no? Más relacionado con lo que estamos viendo. El error de derecho, como te he demostrado, podrías demandarlo, pero ya en cuanto a los efectos jurídicos que se generan producto de la aplicación de tal o cual instituto jurídico en un contrato, lo cual supondrá, te reitero, que tú evidentemente produzcas elementos probatorios que sean concordantes y que sean atingentes a tu pretensión procesal, y en mérito a ello, obviamente, tú puedes viabilizar la pretensión misma y en esa lógica puedas obtener un convencimiento por parte del juez, el cual debería darte la razón si fuera el caso. Pero eso estará sujeto a una evaluación particular, concreta, que va a realizar el juez a momento de la compulsa de elementos probatorios en la etapa procesal correspondiente, ya hablando en un juicio ordinario civil. Pero el error de hecho, ¿a qué se refiere? Es el que recae, mis amigos, es el error que recae sobre las circunstancias, sobre sucesos, sobre acontecimientos, sobre personas. A ver, ¿sobre qué más puede caer? Sobre las cosas, sobre los bienes, sobre el objeto que es sujeto a contrato. Es ese error de fondo que realmente vicia la voluntad, que realmente constriñe el consentimiento y quita esa característica de libertad, porque al haber un vicio ya hay un engaño implícito, ¿no es cierto? Y entonces es aquella circunstancia de buenas y primeras no conocida o no consentida en su real alcance, ¿ya? Por la parte que está sufriendo este vicio. No necesariamente tienen que ser las dos, generalmente solamente en una, aunque
evidentemente han habido casos en los cuales se ha alegado vicio de consentimiento en cuanto a la formación de un contrato, alegando tal o cual vicio ambas partes, ¿no? Ya en concreto, pero eso lo vamos a ver, yo estimo, si toman conmigo procesal civil, lo vamos a ver de aquí a un par de años, o al año que viene, ¿no? Si toman conmigo, ya lo vamos a ver más a detalle. Más a detalle. Tenemos tres tipos de desorden hecho. Ya, vámonos con el primero. Error esencial. El error esencial, como dice su nombre, es un defecto, una anomalía que destruye la voluntad porque destruye absolutamente porque se distancia del verdadero querer de aquello que se desea obtener por parte de uno de los suscribientes de la relación contractual, lo cual recae sobre la naturaleza jurídica del contrato o sobre el objeto del mismo, ¿ya? Por ejemplo, yo he dicho que voy a vender una moto Ninja modelo 2000, color negro, con cilindrada de 250, es una poderosa moto Ninja, ¿ya? Yo he ofrecido como tal. A momento de realizar la transferencia, se ejecute el acto contractual, yo traspaso la posesión de mi moto Ninja, modelo 2000, cilindrada 250, ¿ya? Pero resulta que cuando lo lleva al mecánico, porque a la semana tiene problemas, no había sido 250, había sido 150 nada más. Segundo, no había sido modelo 2000, había sido modelo 1995. Entonces, adulteración además en los documentos que evidencian este extremo. Entonces se dan cuenta, hay un defecto o anomalía que destruye en esencia la voluntad. ¿Por qué? Porque se distancia de del verdadero querer de las partes o de una de las partes, y el mismo recae absolutamente sobre la naturaleza jurídica del contrato, en este caso sobre el objeto del contrato. Existiendo este error insalvable, esencial, error de hecho, este error de hecho evidenciado siempre se sanciona con la nulidad. Posible pregunta de examen, ¿ya? Reitero, el error esencial, que es el defecto, la anomalía, la incongruencia que va a destruir la voluntad y que se refiere a la distancia que existe entre lo que se quiere obtener y lo que se obtiene, y que tiene que ver además o bien con la naturaleza jurídica del contrato o con el objeto que está siendo justamente relacionado con esa relación contractual, se sanciona con la nulidad. Nulidad. ¿De acuerdo? Vámonos al siguiente tipo de error de hecho, el error sustancial. Error sustancial es aquel que no va a destruir la voluntad. Como primer elemento, la voluntad en el error sustancial no es destruida. En el error esencial sí, destruye la voluntad. En este error sustancial no lo va a destruir la voluntad. No se destruye la voluntad, no se destruye el consentimiento de los autores, sino lo que se hace es que existe un criterio que se denomina inoperabilidad. Es decir, que el objeto, la relación contractual que está surgiendo, técnicamente o jurídicamente, perdón, es inoperante, o sea que no se puede concretar. Hay un error sustancial, no se va a poder concretar. ¿Ya? A ver, un ejemplo medio loco del tema, ¿no? Algunos chicos le dicen a sus chicas, ¿no? Te voy a regalar un pedacito de cielo, una luna y las estrellas, ¿no? Romántico. Bueno, en mis épocas eran románticos, ahora todo es mandando emoticons con corazoncitos. Ah, quieres declararte, creo, no, lo deducen ahora, ¿no? Ya no es como en mis épocas. Bueno, ha cambiado la lógica hasta en eso. Pero bueno, en esa época el doctor Villarroel, mi profesor y mi amigo, nos decía, por ejemplo, ustedes hacen un ofrecimiento, les van a bajar el cielo y las estrellas a las chicas.
hacen un ofrecimiento formal, ustedes son sujetos de derecho, todos ya tienen más de 18 años, no sé si. ¿Y qué tal si la contraparte, en este caso la parte que desea obtener una consecuencia jurídica de este ofrecimiento, te dice, muy bien, de acuerdo, yo voy a salir contigo, voy a ser tu enamorada, tu chica, pero tú cumples tu palabra y lo suscribiremos en un contrato. De repente los más avesados, con tal de conseguir la salida con la chica, lo van a suscribir, pues, no, ahí está, lo suscriben. Pero la pregunta es, ¿será jurídicamente obtenible? ¿Será que algún momento tú, por muchos esfuerzos que hagas, vas a poderle bajar un pedazo de cielo y estrellar a tu compañera, a tu enamorada? Obviamente que no, ¿no es cierto? Obviamente que no, porque es jurídicamente inoperante. Técnicamente no se puede obtener. Yo sé que es un ejemplo burdo, tonto, de repente, ¿no? Pero así también nos enseñaron en su momento. Y aunque parezca poco realizable, hay momentos de las relaciones contractuales que evidentemente surge este criterio. Por ejemplo, tú vas a comprar un lote, digamos, a ver, en un ejemplo loco, vas a comprar un lote de pulidores de vehículo en China. Y en China cada pulidor de vehículo te está saliendo más o menos a un boliviano, en cantidad mayor, obviamente, porque ahí se habla de container, ¿no? Muy poco se habla así de compras menores y además los chinos se ríen en tu cara cuando es una compra menor. Y entonces tú aprovechas cierto precio y dices, ah, un boliviano, perfecto, pero ¿por qué tan barato? ¿Qué ha pasado? Averigua si el producto tiene un vencimiento de aproximadamente 45 días. En 45 días el producto ya no sirve. ¿Ya? Pero tú dices, a ver, ya, no, pero me interesa, quiero comprarlo. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar? Y algún avesado te puede decir, ah, desde China hasta Bolivia, tomando en cuenta tal frontera, tales trámites, tales cosas. Lo logramos en 30, un mes. Lo logramos, pues. No es real, no es real. Jurídicamente es inoperable. No lo vas a poder hacer. Entonces, pese a eso, tú quieres realizar esa relación contractual a cuenta y desvoya, de repente, ya problema. Pero a eso va el ejemplo del error sustancial. ¿Ya? No es jurídicamente viable esa relación contractual y esa relación obligacional que está surgiendo por efectos del contrato. Este tipo de error recae sobre la sustancia material en la que está compuesto el objeto o la cosa. En el ejemplo, por ejemplo, las cremas pulidores de auto, ¿no es cierto? En el ejemplo. Sobre ese error sustancial va a poder surgir esta consecuencia. A ver, un error más podemos ver. Ya, la moto tenía que ser modelo 2000, ¿no ven? Tenía que haber sido 2500 de cilindrada. No lo es. Tenemos un error sustancial también. La diferencia con el error esencial de Seiter. En el error esencial se destruye la voluntad porque hay un distanciamiento entre el verdadero querer y lo que recae sobre la cosa, sobre el objeto, sobre la naturaleza jurídica del contrato. Entonces hay inmunidad. En cambio, en el error sustancial no se destruye la voluntad porque estás en ejercicio de la voluntad. Ahí nadie se ha metido con tu voluntad. Ha sido tu decisión. ¿Ya? Lo que ocurre es que jurídicamente es inoperable. No vas a poder obtener el resultado que quieres porque jurídicamente no procede. Es inoperante. Entonces, la sanción en este segundo caso, el error sustancial, es la anulabilidad. Reitero, error esencial, sanción, nulidad. Error sustancial, sanción, anulabilidad. En el error sustancial, el error recae sobre la sustancia, por eso es error sustancial, sobre aquel elemento material, sobre el objeto, sobre la cosa, ¿entienden? Ahí hablamos de error sustancial. ¿Ya? Ahora hablemos de un tercer error.
que es el error indiferente. Hemos hablado del error esencial. Dentro de lo que es el error de hecho, hemos hablado del error esencial. Hemos hablado del error sustancial. Y ahora hablamos del tercer error, que es el error indiferente. Es aquel error que, como dice su nombre, nos es indiferente. O sea, puede ser que surja en la relación contractual, pero no es determinante para la celebración del contrato. No tiene mucha trascendencia. No afecta ni la voluntad y tampoco afectará el objeto, la cosa, la relación jurídica, el efecto jurídico buscado. No va a afectar. Entonces, técnicamente es un error indiferente e irrelevante, porque no tiene trascendencia. Lo que nos pide nuestra nomenclatura jurídica es que para alegar este tipo de error, tiene que probarse que en la vida práctica, tiene que probarse la impertinencia o la falta de afectación sobre el fondo del negocio jurídico. Como siempre, un ejemplito nos va a ayudar a entender un poquito mejor, ¿no? A ver, hemos decidido que vamos a comprar para nuestros empleados del mes relojes no, muy antiguos, unos relojes Adidas deportivos originales. Ya. Es más, hemos creado una comisión en la empresa para que vaya a comprar estos relojes. ¿Ya? Aquí hay en el Prado, ¿no? Una tienda que casi siempre está con sus días rojos. Cada mes creo que ya tiene su promoción de días rojos, ¿no? Tiene productos originales, supuestamente. Entonces, resulta que hacemos el pedido de 10 relojes Nike o Adidas, digamos, deportivos originales. Pero resulta que cuando llega el momento de recoger el pedido, nos dice el propietario, nos dice, disculpe, evidentemente usted ha hecho la reserva, pero no tenemos ahorita en stock esa cantidad. Pero, para compensar este exabrupto, yo en lugar de darles relojes Adidas, le voy a dar relojes Nike, que son de mejor calidad, mejor garantía, hasta incluso estéticamente mucho mejores. Bueno, si la parte no observa, pese a que existe un error, ¿es cierto? Ese error es indiferente, porque justamente las partes, al momento de la consecución de la relación contractual, están más que de acuerdo y más que satisfechas, incluso en algunos casos hasta beneficiadas, ¿no? Porque dirán, ah, caray, los Adidas estaban medio feitos, pero están mucho mejores. Además, en esencia cuestan más, pero me están cobrando el mismo precio que los Adidas. ¿Por qué? Porque justamente ellos no han conseguido y había un contrato firmado. Entonces a todas luces me conviene. A ver, esa es la lógica del error indiferente. No ha afectado la voluntad de las partes, porque uno dice, te reemplazo por esto, y yo diré, ah, perfecto, súper maravilloso que me reemplace por esto, porque está mejor de lo que yo quería. No hay un defecto en la voluntad. Tampoco hay un defecto en el objeto, porque dicen, no, el objeto está mejorado, o sea, es mejor que el que te iban a dar. ¿Ves? Y tercer elemento, la cosa como tal tampoco es despreciable, todo lo contrario, tiene un valor adicional. Y cuarto efecto, en el económico, le diría mucho mejor, porque algo que te hubiera costado más caro, te sale más barato en beneficio de lo que ibas a utilizar. ¿Has satisfecho tu necesidad? La voluntad está puesta, no hay error en el objeto, si bien hay, es un error indiferente, porque no tiene trascendencia. La incidencia sobre el error como tal es mínimo, ¿no? Todo lo contrario. Es más, hasta podríamos señalar que inexistente. A no ser, obviamente, que tú expresa y específicamente requieras que tal o cual calidad de relojes sean efectivamente entregados a ti. Estás en tu derecho, podrías hacerlo, pero en la aplicación práctica del derecho podría suscitar también aquella circunstancia en virtud de la cual tú estés de acuerdo con la contraprestación, es más, te favorezca, en cuya consecuencia estamos en presencia de ¿qué? De un error indiferente. ¿Ya? Error indiferente. Que como les decía, no tiene mayor trascendencia si es que se consolida y convalida
la relación contractual. Mis amigos, hablando tanto de error de derecho como de error de derecho, no esencial, sustancial, indiferente, debo comentar algo que es evidente además en la aplicación práctica del derecho. Estos errores, este error como vicio del consentimiento, es de complicada probanza. ¿Qué significa esto? Que en la eventualidad de que surja alguna contingencia procesal en la cual tú debas demostrar un error, es muy complicado probar. ¿Por qué? Porque el error generalmente cae en el fuero interno de las personas. Fuero interno de las personas. Y como ustedes han debido analizar en las otras asignaturas de derecho civil, el fuero interno de las personas es prácticamente un mundo aparte. No tenemos la posibilidad de una regulación directa sobre este. No conocemos a ciencia cierta qué es aquello que quería y qué es aquello que le convenía a una persona. Y al caer en el fuero interno de las personas y la posibilidad de demandar sobre ese fuero interno, tenemos estas complicaciones de fondo, ¿no? Me viene a la mente lo que nos decía el libertador Simón Bolívar, que decía, ¿no? Todo se puede esclavizar menos la libertad de pensamiento de las personas, decía, ¿no? Puedes estar con 10 grilletes, pero tu mente puede estar tan libre como un ave que vuela sobre el mar. Esa magnitud es aplicable también a los errores, porque el error, si notarán ustedes, tiene una característica fundamental que recae en lo que la parte quería obtener, en su voluntad querida. Y esa voluntad querida no es fácilmente comprobable, porque obviamente si estamos en presencia de o se está alegando un error, ya tenemos una disparidad en que lo que dice el contrato físicamente y lo que de manera expresa señala una de las partes, indicando que existe un error. Lo cual significaría que lo que está escrito, ¿no?, se pelee con lo que en realidad se ha acordado por las partes, y entonces una vez más estamos en la condición de señalar que el fuero interno de las personas no es fácilmente demostrable y asimilable. Por ser el ámbito subjetivo, ¿no, doctor? Exacto, ámbito subjetivo, porque no podemos nosotros ingresar en el fuero interno y decir, y menoscabar ahí, a ver, buscaremos el momento en el cual han formado el contrato para conocer cuál era la intención de este contratante y que ahora, porque de repente ya no le conviene, recién alega un dolo, ¿no? Perdón, un error. ¿Se dan cuenta? Al ingresar a ese campo subjetivo, como decía la compañera, del fuero interno, nosotros tenemos limitantes marcadas. Procesalmente, ¿qué vas a suscitar ante el juez? Ya una confesión provocada, ¿de acuerdo? Y la confesión te va a decir, no, yo no quería eso. Listo. ¿Y cómo pruebas que en verdad era así? O que era lo contrario. Entonces, el error, hablando procesalmente, siempre ha tenido una serie de complicaciones en su demostración. Pero bueno, no les amargaré todavía la existencia, eso lo vamos a ver más adelante, cuando ya estemos llevando práctica forense civil. Si llevan conmigo, lo vamos a ver al detalle. Si llevan con otro docente, hay muy buenos docentes en la facultad, estimo que también lo van a ver. ¿Ya? Vámonos con el siguiente vicio del consentimiento, el dolo. Y desde ya, mis amigos, sobre todo los amigos penalistas, ¿no? El dolo penal tiene otra lógica. Cambiamos el chip, no se aplica. He visto incluso en exámenes de grado, ¿no?, que han comenzado a explicar el dolo civil con esa trascendencia penal. ¿Cómo creen que les ha ido? Como en la guerra, ¿no ven? Como el soldado que va a la guerra sin fusil, así les ha ido. ¿Ya? Entonces, el dolo civil tiene otra lógica, otra trascendencia, ¿ya? Y además tiene otro tratamiento. El dolo penal, evidentemente, no es aquella conducta querida, prevista, obtenida, ¿no es cierto?, que previamente ha sido determinada a los efectos de generar un daño, que además debe ser sobre un bien jurídico protegido. Lo que ustedes ya saben por los estudios de Derecho Penal 1. El dolo. Nos referimos con dolo como vicio del consentimiento a aquellas circunstancias, aquellas maniobras, aquellos engaños, ¿ya?, de que las partes se valen, o una de las partes, para obtener el consentimiento de la otra en la celebración de un contrato. ¿Ya?
es el engaño, es aquel elemento oscuro, es aquella maniobra no consentida que una de las partes pretende o genera para justamente engañar, si se quiere, a la contraparte, para obtener un consentimiento, para obtener su voluntad en la celebración de un contrato, ¿ya? Que justamente y obviamente no va a desencadenar en los resultados que la parte necesitaba o quería. Ese conjunto de maniobras, ese conjunto de engaños para obtener el consentimiento de la otra parte en la formación de un contrato se conoce como dolo, en esencia, vicio de consentimiento. Ahora, ¿cuántas clases de dolos hay? Dolo determinado, dolo indeterminado. Es lo que nos interesa conocer, ¿ya? El dolo determinado, también conocido como dolo determinante, o también conocido en la doctrina como el dolus malus, ¿no? Eso sí, un poquito se ve en penal, pero les reitero, el chip de penal, déjenlo de lado. El dolus malus. Nos referimos a dolus malus, aquellas maniobras, aquellos engaños en los que se busca perjuicio para la contraparte. Entonces, acá en el dolus malus existen evidentes engaños que inducen al error, que inducen a la falsa apreciación de las cosas de una de las partes que está contratando. Falsa apreciación. Un error en la concepción de aquello que se va a contratar. Una maniobra que pretende obtener un consentimiento, pero que además este consentimiento se traduce en un engaño que perjudica. Esa es la característica fundamental del dolus malus o el dolus determinado o determinante. Perjudica a una de las partes. La celebración del contrato va a perjudicar a esta parte, ¿ya? Y el dolo indeterminado, también llamado dolus bonus, ¿ya? O el dolo indeterminante, también se llama. Indeterminante, indeterminado, dolus bonus. ¿A qué se refiere? Son aquellas maniobras también donde median, digámoslo así, ponderaciones, donde median criterios de ponderación, los cuales buscan un engaño, buscan formar una realidad que no necesariamente responde a la verdad de los acontecimientos o las características del objeto de contrato, pero que el legislador busca justamente a los efectos de que el hombre actúe con cierto grado de conciencia, ¿ya? Y sobre esa lógica se pueda concretar un efecto jurídico específico. A ver, en el dolus malus surge el engaño directo para perjudicar a la persona con la cual se está contratando, ¿ya? En el dolus bonus surge un engaño que pretende una ponderación mayor de aquello sobre lo cual se contrata. O sea, que hay una alabanza, si se quiere, hay una forma, hay como echar rosas a un elemento que no corresponde en la realidad a eso. Entonces también busca generar un engaño, ¿no? A ver, un ejemplo de dolus malus, dolus bonus. Dolus malus. Yo digo, a ver, le voy a vender a usted una computadora que tiene capacidades ilimitadas con la cual usted se va a poder conectar a la red y va a poder jugar juegos en línea sin ningún problema, porque es una computadora de última generación. Estamos en esencia en presencia de una máquina de primer nivel. Es más, puede probarla, hacer pruebas y todo corre bien. Muy bien, cuando me la instale en mi casa, yo la instalo este fin de semana. ¿Cuándo? Sábado en la tarde, porque no voy a tener tiempo otro día. Perfecto. Bien, instala en tu casa, lo hace correr. No quieren correr los juguetes, ¿qué dicen? No, es que lo que siempre dicen, no, es por la instalación. Poco a poco ya no va a haber problemas. Le dejo mi número y usted me llama para cualquier tipo de emergencia. En un par de horas ya va a tener ese tema listo. Pasa el par de horas, no tenemos resultados. Pasa mediodía, no hay resultados. Llamas, nadie te contesta. Es sábado en la noche. Qué macana. Bueno,
Algo, seguramente ya va a responder, ya va a responder. Nada, nada, no hay respuesta, no hay respuesta. Domingo, llamas, no hay respuesta. ¿Quieres ir a reclamar? Vas a la tienda, domingo, está cerrado. Bueno, ni modo, el lunes tendré que ir. Listo, el lunes después del trabajo, más o menos 5:30, 6 de la tarde, estás asistiendo a reclamar. Vas al lugar y resulta que es una tienda de alquiler nada más y ya no hay nadie. En este caso, ¿qué ha pasado? Los malos. Porque han habido maniobras que buscan el perjuicio de ti como parte contratante, haciéndote creer con engaños de que tú estabas comprando un equipo con tales o cuales características para generar tal o cual necesidad o satisfacer tal o cual necesidad para ti, ¿no es cierto? Ha habido un engaño manifiesto, un verdadero engaño que te ha inducido a una falsa apreciación del objeto mismo que se refiere al contrato como tal. Ahí estamos en presencia del dolo determinante, dolo determinado o dolus malus. Ahora hablemos del dolus bonus con un ejemplo para que se entienda también. Dolus bonus o indeterminante. También decimos indeterminado. ¿Okay? Maniobras que buscan ponderación mayor del objeto al cual tú estás pretendiendo contratar. Por ejemplo, y casi siempre ocurre, ¿no? Con los celulares. Te ofrecen el celular, te dicen, este celular sirve para esto, sacar fotos, grabar, vas a poder chatear, vas a hacer esto. Y generalmente, ¿qué te dicen? Además, su memoria, si bien es 32 GB, es ampliable a 64. Bueno, y además esa memoria ampliable es espectacular, usted va a tener una computadora en sus manos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, compras, evidentemente el equipo funciona, en la actividad que realices todo bien, puede llegar el momento en que tú necesites ampliar, y entonces tú vas y buscas una memoria para ampliar, ya no lo encuentras a que te ha vendido porque esto generalmente pasa 1 o 2 meses después, ¿no es cierto? Cuando tu memoria esté llena. Y entonces tendrás que recurrir a algún otro técnico, ver alguna alternativa. Es decir, ¿cuál será la memoria que mejor le va? Porque cuando he comprado me han dicho que se puede ampliar. Ahí lo ven y dice, señor, disculpe, pero no se puede ampliar tanto, solamente puedes aumentar 8 más. Pero a mí me han dicho que era así. Bueno, si le ponemos eso, de repente va a soportar su dispositivo, pero vamos a tener un problema de que las aplicaciones se van a ralentizar, va a tener problemas, se va a colgar el teléfono, esas cosas. En esencia, no ha surgido un menoscabo al objeto como tal. ¿Por qué? Porque ha habido una transferencia legal, bueno, entre comillas, ¿no? Porque nunca te dan factura. Una transferencia válida, en esencia, conforme al 452, ha surgido tu consentimiento, la contraprestación se ha cumplido, te han otorgado tú has pagado por este celular y efectivamente el mismo está trabajando. El problema radica en las consecuencias y efectos de esta, ¿no? Es decir, ha habido una ponderación no real de los alcances y características de este equipo celular en relación a lo que tú necesitabas o a lo que tú realmente querías adquirir. Pero en contraprestación o a contrario senso de esta apreciación, tenemos un elemento, un objeto del contrato como tal, objeto material del contrato, que evidentemente cumple con las necesidades por las cuales tú has adquirido este equipo. Estamos en presencia de un dolus bonus, ¿por qué? Porque si bien no ha surgido un engaño absoluto, total, solamente ha surgido una mala ponderación o un engaño, ¿ya? Que ha distorsionado la realidad de lo que en verdad correspondía a la verdad, o lo que ha distorsionado la realidad, o la verdad en esencia de aquello que es objeto de contrato. ¿Ya? Y en esta lógica surge aquí una consideración importante, ¿no? Ya de manera procesal. Nadie, mis amigos, puede alegar como fundamento de su pretensión procesal su propia torpeza, su propia negligencia. ¿Qué correspondía entonces en el ejemplo? Que tú te refieres a cabalidad, que evidentemente las características del teléfono eran estas,
Y sobre esa lógica, al ser dolus bonus, técnicamente es muy poco probable que en una instancia jurisdiccional se pueda sustentar el mismo. Porque es una característica coetánea de lo que en esencia ha sido el objeto material de la relación contractual. El objeto que ha surgido por efectos de la suscripción de un contrato, un acuerdo contractual. ¿Entienden? He ahí la diferencia sustancial. ¿Ya? Requisitos del dolo. El dolo debe ser ejercido por una de las partes o por un tercero, necesariamente, ¿no? Si se alega dolo y el dolo viene de un ajeno, este ajeno tiene que tener estrecha relación con el vínculo contractual que surge al momento de la suscripción del contrato sobre el cual se alega este vicio del consentimiento. Si no existe este vínculo o relación directa entre este tercero, técnicamente el dolo no existe. ¿Ya? Segundo requisito. El dolo debe consistir en un conjunto de maniobras, como le habíamos dicho, engaños, artificios, que se resumen en un elemento fundamental: conductas positivas, conductas efectivamente realizadas, ¿ya? Obviamente por una de las partes en desmedro de la otra, ¿ya? Entonces, hablamos de conjunto de maniobras, artificios, conductas positivas, conductas efectivamente realizadas por una de las partes para obtener un consentimiento. O alternativamente, reticencias o conductas negativas para justamente obtener este consentimiento de manera directa. Debe haber mala fe en el actuar de una persona. Debe haber esa intención de engaño. Si no, definitivamente no estamos en presencia del dolo. No se olviden que, sin perjuicio del dolo penal, que tiene otra lógica, ¿no? El dolo supone esa mala fe, esa premeditación, ese querer buscar el engaño de la contraparte para generar un consentimiento, una voluntad expresa, y que esta voluntad expresa, a su vez, sea evidentemente el detonante que derive en la consecución de una relación contractual. Esa es la lógica. Y un tercer requisito es el siguiente. Debe buscar, obviamente, obtener, debe buscar doblegar, si se quiere, la voluntad del engañado. Si el error, que puede iniciarse con engaños, artificios, ¿no es cierto?, como lo hemos visto, no logra ese fin último de doblegar la voluntad, de obtener el consentimiento, de que sea suscrito el acuerdo, de que los efectos jurídicos se hayan producido, técnicamente tampoco estamos en presencia de una relación contractual donde haya surgido el dolo, porque se entiende que el dolo como tal solamente surge cuando una relación contractual efectivamente se ha llevado a cabo. No podemos entonces, de lógica consecuencia, alegar dolo cuando la relación contractual no ha comenzado a surgir sus efectos. ¿Ya? No es como en penal, ¿no? En penal, ¿le ha matado? No, pero ¿qué? Ha habido tentativas, ¿no? Tentativa de homicidio. ¿Ha sido homicidio? No, ha sido tentativa nomás. No existe tentativa de dolo. No. O el dolo existe o no existe. Es decir, que solamente surge cuando el contrato como tal se ha llegado a perfeccionar o sus efectos jurídicos se han generado. En ese caso, ya con la disposición patrimonial que supone un contrato, podemos hablar de un dolo efectivo y real. ¿Bien? Bien, mis amigos, son las 9 en punto. Nos ha faltado solamente hablar de la violencia. Yo estimo que la siguiente clase vamos a culminar. ¿Alguna consulta, duda al respecto? No, doctor. Todo Sí, claro, adelante. doctor. Estamos. Bueno, creo que nadie, ¿no? Entonces, como siempre, para mí es un gusto, un placer estar conectado por este medio. Ya estamos cerca del examen, por favor, tomen sus recaudos, tomen
las medidas pertinentes. Vamos a tratar de que el examen en una primera instancia sea accesible para que ustedes vayan acumulando puntaje, pero por favor eso no significa que se relajen, todo lo contrario, prepárense para ya tener un buen puntaje de entrada y puedan ya definir en el segundo examen ya con algo de suerte y esfuerzo, ya pueden estar prácticamente con la materia aprobada, ¿no? Para mí siempre un gusto, un placer, que tengan una excelente jornada. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.